Yo estoy muy feliz y les cuento que aún para mí ha sido de mucha edificación poder compartir con ustedes y seguir aprendiendo, porque nosotros no nos las sabemos todas. Vamos aprendiendo en el camino, vamos aprendiendo en el proceso y sé que Dios tiene para todos algo muy especial. Por eso cuando podemos compartir, siempre queda en nuestro corazón que estamos aprendiendo. Bueno, y eso es clave para todos. Siempre, siempre estemos aprendiendo. Entonces el tema de hoy va a profundizar un poquito más en cuanto a Jesús y Cristo. Les hablaba de que es ese regalo especial que todos recibimos, pero es como cuando tomamos algo, nos dan algo y si es un café, ¿cierto? Lo tomamos y dejamos que entre en nosotros. Muchas personas han creído en Jesús y lo tienen en su vocabulario, lo tienen en su mesa, algunos en un cuadro, algunos tienen ese referente especial acerca de Jesús, pero desafortunadamente no lo han dejado entrar a su vida y que transforme cosas en su vida. Hablamos a veces del alimento y realmente lo que uno come pues causa un impacto en nuestra vida, en nuestra salud, en nuestra dieta, en nuestra energía, ¿cierto? Y alimentos que ayudan, por ejemplo, a mejorar la visión. Eso me parece a mí algo muy, muy especial. Alimentos que mejoran la textura de nuestra piel. Bueno, el alimento sirve para todo. Así el alimento espiritual. Igual si descuidamos el alimento, caemos también en algunas crisis. Pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de Jesús, lo dejamos entrar, que trabaje en nuestras vidas, le permitimos obrar en nuestro ser, pues nuestra vida va siendo transformada. Y esa es la intención de conocer a Jesús. Cuando nosotros dejamos que Él entre en nuestras vidas y comience a ser parte de nosotros, pues vamos a tener un avance impresionante en nuestro ser, porque precisamente es como el alimento que comemos y transforma nuestra vida física, nuestra vida biológica. Así pues entonces Él afecta nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y termina causando un gran impacto en nuestra vida física también. Hay un texto muy hermoso en Lucas 4, 16 al 21 y dice: vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y abierto el libro halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollado el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué tiene de importancia este texto? Que Jesús mismo está citando al profeta Isaías. Recuerden que todo el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto, como lo conocemos, hablaba de un Mesías que estaría por venir. La palabra Mesías, que traducida en griego es Cristo y que al español ambas significan el ungido, ¿de acuerdo? Entonces Jesús no vino solo como Salvador, sino que también vino como el Cristo. La palabra Jesús significa Salvador. Por eso vemos que en este texto él cita al profeta Isaías e inmediatamente dice: hoy se ha cumplido esta palabra. Realmente para estas personas que estaban en la sinagoga, entre ellos muchos religiosos ya preparados, ya graduados, conocían la profecía de Isaías. Ellos conocían que esa palabra que se estaba citando hablaba del Mesías, del ungido. Por eso está diciendo el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Por tanto, me ha
ungido. Jesús está conectando el momento en que profetizó Isaías con lo que está pasando esa mañana, pienso yo, en la mañana, allí en la sinagoga. Y les dice, y se ha cumplido delante de ustedes. Resulta que cuando Jesús vino y ahora se revela como ungido, el propósito de esa unción está descrito en este versículo que acabamos de leer. ¿Ungido para qué? ¿El ungido para qué? ¿Cuál es el propósito de la unción? Esa es una pregunta que debemos hacernos todos. ¿Cuál es el propósito de la unción? Y en este texto menciona cosas específicas como anunciar, sanar, liberar, restaurar. Amén. Entonces a Jesús ahora se hace conocer como el Cristo y comienza a revelar su propósito. Amén. Si conocemos el propósito por el cual Cristo estuvo en la tierra entre los hombres, pues también vamos a ir descubriendo el nuestro. Cuando Jesús habla de su propia persona como el Cristo, habla de su propósito, habla de lo que vino a hacer. Cuando hablamos de Jesucristo, nos estamos refiriendo a quién es Él y también lo que vino a hacer. ¿Quién era? Jesús, mi Salvador. ¿Y qué vino a hacer? Como ungido, pues a sanar, a liberar, a restaurar. Son las acciones. Una manera muy sencilla de entenderlo, por ejemplo, si vemos un médico, ¿cierto? Y al médico todos les dicen el doctor, ¿sí? Pero el médico tiene un nombre. Pensemos un médico que se llama Juan, el doctor Juan. Pero cuando sabemos que es un médico cirujano, ¿qué esperamos que haga? Una cirugía, ¿cierto? Porque es lo que vino a hacer. Para eso se preparó y para eso se especializó. Pero como persona tiene un nombre, como ser humano tenía un nombre con el cual le identificaban. Pero ahora su profesión determina también lo que hace. Por eso podemos hablar que Jesús era el nombre, pero Cristo era una función. Ahora, algo poderoso que nosotros vamos a ir descubriendo. Número 1, que la palabra Cristo significa ungido. Eso lo tenemos claro. Pero ahora vamos a contrastarlo, porque está Jesús mismo citando un texto del profeta Isaías, en el cual se refiere a sí mismo como el ungido. En el Antiguo Testamento se ungían los reyes, los sacerdotes y los profetas. Habían 3 oficios que requerían del acto de la unción, que era donde se reunían y el sumo sacerdote venía y vertía el contenido que cupiese en un cuerno y lo vertían sobre el sacerdote o sobre el rey o sobre el profeta, y de esta manera lo ungían. El plus de nuestro Señor Jesucristo es que Él cumplió los 3 oficios, como rey, como sacerdote y como profeta. Algo que podemos escribir allí, y es que como rey venció a Satanás. Como sacerdote perdonó nuestros pecados. Y como profeta nos revela al Padre. ¿Se acuerdan que hablábamos de cómo el Padre ahora nos revela todo su amor y toda su bondad a través de su Hijo Jesús? Veíamos también que en el Antiguo Testamento Dios se revela como Jehová, que el nombre luego de tantas traducciones y cosas se traduce también como Señor. Y cuando Él es el Señor, como se revela en el Antiguo Testamento, ¿qué quería dejarnos? ¿Qué quería enseñarnos? Pues su señorío, su poder, su autoridad. Pero ya en el Nuevo Testamento llega la hora de revelarse como el Dios que ama a la humanidad, el Dios de amor, y expresa ese amor a través de su Hijo, y ahora se revela como el Padre. Notemos que casualmente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento lo llamaron muchas veces Jehová o Yahvé o el Señor, pero ahora en el Nuevo Testamento lo llama Padre. Es la forma como se va revelando, la revelación de una forma progresiva. ¿Y cómo se va a revelar
como el Padre. ¿Cuál es la estrategia para revelarse como Padre? Pues a través de el Hijo, en el cual nosotros también nos identificamos. Bueno, así que Dios quiso ungir a su Hijo, no solo enviarlo para salvarnos y rescatarnos, sino que también lo quiso enviar para que como ungido también pudiéramos nosotros disfrutar de todas las bendiciones que esperamos disfrutar sobre esta tierra y vivir así una vida victoriosa. Vamos al versículo o al texto que estábamos leyendo de San Lucas. Note por favor que el mismo Señor Jesucristo está citando el texto y Él está diciendo, el Espíritu del Señor. Mira, esta palabra Señor, Jehová. El Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para. Wow, aquí comienza entonces la descripción detallada del propósito de esta unción. Número 1 dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, que su mensaje traía esperanza y no condenación. Luego dice, sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, que Dios entiende claramente cuando nuestro corazón está roto. Yo les decía en una de las clases, muchos de nosotros, nuestro corazón se ha roto o le hemos roto el corazón a alguien, pero la unción del Espíritu del Señor también sana los corazones rotos. O sea, Dios está atento, Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos duele, lo que nos rompe, pero también sana nuestras enfermedades físicas. Pero hay gente muy sana físicamente y tiene unos problemas muy fuertes en su ser interior y necesitan ser también atendidos por la mano del Señor. Luego dice el mismo texto, a dar libertad a los cautivos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios rompe las cadenas del alma y del pecado. O sea, ataduras tanto emocionales como espirituales. Ahí está pasando algo grandioso a causa de la unción. Esto es la obra del ungido, refiriéndome al Cristo. ¿Sí? La obra del ungido rompe cadenas emocionales y espirituales. Otro aspecto que dice el texto dice que Él vino para dar vista a los ciegos, en un sentido espiritual. Ya hablamos de sanidad física también, así que por eso Jesús sanó tantos ciegos. En su contexto Él iba sanando ciegos. Pero también esta enseñanza de que Él abre los ojos de las personas, que sana a los ciegos, son tanto físico como espirituales. La pregunta es, ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Cuál es la mayor ceguera espiritual que tenían las personas? Pues que caminando con el mismo Jesús y no se daban cuenta que era el ungido. Hasta que el Padre abre el velo, quita el velo y les permite entender quién es Él. Por último, dice a poner en libertad a los oprimidos. Pero no, me falta uno. Antes del último, dice a poner en libertad a los oprimidos. Ahora nos habla de otro punto particular, y es que quita el peso que el enemigo pone en las personas. Algunos de ustedes, después de que han vivido una vida de relación con Dios, habrá algún momento en el que se hayan sentido de pronto con un peso, con algo que les cayó encima y como que no les deja mover con libertad, aunque hacemos oraciones, aunque nos congregamos, pero algo como que no me deja y como un cansancio constante. Bueno, eso se llama opresión, que puede ser tanto emocional como espiritual. Ahora sí, por último, dice a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que llegó el tiempo en el que la gracia y el favor de Dios se revele a tu vida. Que el tiempo de culparte, de condenarte, de sentirte con una autoestima bien pobre ha terminado. Porque la gracia y el favor de Dios están disponibles para ti. Tú decides si lo tomas. La mesa está servida. Pero cuando vienes al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, experimentas un tiempo de gracia y de favor sobre tu vida. ¿Qué es la gracia? Todas aquellas cosas
como bendiciones, que recibimos como bendiciones de Dios sin merecerlas. Amén. De eso se trata la gracia. Y su favor es que Él está de tu lado. Él está de tu lado. Él está de tu lado para ayudarte. Él está de tu lado para animarte. Pero no lo mereces, pero Él quiere ayudarte. Pero fallaste, pero Él quiere animarte. Tropezaste, pero Él quiere levantarte. Ese es estar en el tiempo. Eso significa estar en el tiempo de su gracia y de su favor. No de su juicio y no solo de su condenación. De estas cosas que el Señor Jesús está citando aquí en San Lucas capítulo 4, Él no solamente habló de ellas, sino que las vivió y las cumplió durante su servicio en la tierra. Entonces Él llegaba a las personas y transformaba sus vidas. Siempre su mensaje dejaba un sentido de libertad, un sentido de propósito, un sentido de sanidad, un sentido de restauración. Siempre. Muchas veces encontramos personas que tal vez han estado mucho tiempo desarrollando una vida espiritual, pero todavía no experimentan la libertad que produce entender lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. De alguna manera, cada área en nuestra vida que necesite sanidad, liberación o restauración, obtienen su resultado en nuestra relación con Jesús. Amén. O mejor, con Jesucristo. Estas palabras del Señor causan un impacto fuerte sobre nuestras vidas, porque todo eso se ha cumplido. Mire, al final del texto que leímos, dice, hoy se ha cumplido delante de ustedes. Es decir, que de alguna manera no se trata de lo que Dios va a hacer mañana contigo, es lo que está haciendo hoy. El hoy de Dios, el ahora de Dios, diría uno de nuestros mentores, el ahora, no es mañana. Hay una historia que a mí me parece muy curiosa y siempre que la cuento me sorprende. Imaginen que cuando Moisés iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto y vinieron las 10 plagas, ¿se acuerdan? La historia, que eran plagas de piojos, de ranas, de todo. Hasta la última fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Y cuando Moisés viene a Faraón, porque el Faraón lo había mandado llamar para decirle que sí, está bien, los voy a dejar ir, váyanse. No quiero más muerte de nuestros hijos aquí en Egipto, váyanse. Y Moisés le pregunta, ¿cuándo podemos irnos? Y lo chistoso es que Faraón dice, mañana. ¿Cuántos de ustedes están esperando que Dios los bendiga mañana? Y estamos confiando en la bendición que tal vez venga otro día. Algún día Dios te va a bendecir. No, aquí dice hoy. El ungido, cuando aparece el ungido, cuando aparece el Señor Jesucristo a tu vida, nos habla de un hoy. ¿De acuerdo? No es cuándo se va a cumplir el propósito de tu restauración, de tu libertad. Pues tú puedes enfocar tu fe en el tiempo que quieras o comenzar a experimentarlo desde hoy. Hoy hay cosas que serán transformadas en tu vida. Hoy hay cosas que serán cubiertas por esa unción del Espíritu del Señor. Amén. Que está en Cristo y que ahora habitan en ti. Es hoy. Por eso cada vez que tú te acercas al Señor, a las cosas del Señor, que abres tu mente a las cosas del Señor, comienzas a experimentar desde hoy. Algo pasó cuando hoy. Y yo quiero reclamar esta palabra sobre mi propia vida y decirlo hoy. Si hoy necesito sanidad, si hoy necesito provisión, si hoy necesito libertad, estas cosas que se anunciaron antes son para nosotros hoy. Miren esto, todo mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo debe producir libertad. Muchas congregaciones desafortunadamente han desarrollado estrategias o doctrinas, dogmas en los que las personas las tienen contenidas, pero tú no encuentras personas libres. No encuentras personas libres, más bien encontramos personas como muy esclavizadas de un concepto. Y no, porque no tienen luz. El velo no les ha sido removido
o quitado. Pero cuando tú te encuentras con Cristo, hoy comienzas a tener luz en tu vida. Amén. Eso es lo que ocurre. Lo que Jesús les está diciendo acá es, hoy comienza para ustedes algo nuevo, el cumplimiento del plan de Dios, el plan eterno, desde el principio hasta el fin. El plan, lo que Dios planeó siempre, comienza a cumplirse en la vida de cada persona que recibe al Señor Jesucristo. Conocer a Jesús como Cristo significa vivir en ese hoy del reino de Dios. El hoy y el ahora de Dios. Y es una buena pregunta. Señor, ¿qué tienes para nosotros hoy? ¿Qué tienes para mí hoy? Y mañana cuando abres tus ojitos, le dices, Señor, quiero que lo que tienes para mí hoy se cumpla. ¿Cuándo? Hoy. El hoy de Dios. De alguna manera, si vivimos anclados al pasado, nos va a alcanzar la frustración y la culpa. Y si seguimos preocupados del futuro, entonces nos alcanza el temor y la ansiedad, ¿verdad? De hecho, la ansiedad es ese temor a enfrentar el futuro que para todos nosotros de alguna manera es incierta. Pero cuando sabemos que el hoy de Dios es seguro, que el hoy de Dios es vivir en su reino, es vivir en lo que Él planeó para mí hoy, entonces vamos a poder disfrutar cada día. Por eso dice la Escritura que cada día tiene su propio afán. Señor, ¿cuál es mi tarea para hoy? Qué buena pregunta. Hoy tengo clase con los niños. ¿Qué tienes hoy para nosotros? ¿Cierto? Los niños cuando van a la clase no están preocupados de qué le va a enseñar el profesor dentro de 3 meses. Él simplemente dice, ¿y hoy qué vamos a hacer? ¿Cierto? Así deberíamos estar nosotros con Dios como niños. Hoy, ¿qué tienes para nosotros? No sé si ustedes hacen el ejercicio cuando se despiertan, decir buenos días, papá Dios. O, ay Dios, empezamos un nuevo día. Algunos vamos desarrollando esos hábitos. Inclúyele eso. Papá Dios, muy buenos días. ¿Qué tienes para mí hoy? Y cuando termina el día, Señor, gracias porque hoy terminó y ya sabes tú qué plan tienes para mí el día de mañana. Que el hoy de Dios se cumpla en la vida de cada uno de nosotros tal cual como Él lo ha planeado. Conocer a Jesús como el Cristo cambia nuestra visión de fe. Ya no lo vemos solamente como quien nos perdonó y nos salvó, sino que lo comenzamos a vivir, a ver y a vivir como quien restaura completamente nuestra vida física, emocional, espiritual, financiera, laboral y todo lo que tú quieras incluir ahí. Recuerden que la palabra Jesús significa ¿qué? Salvador. Pero la palabra Cristo significa el ungido que venció a Satanás, perdonó nuestro pecado y nos revela el camino hacia el Padre. Amén. ¿Están listos? ¿Qué tal si hacemos esta oración ahí donde te encuentras esta noche y le dices, Señor Jesús, reconozco que tú eres el Cristo, el ungido de Dios. Gracias porque trajiste buenas noticias, libertad y sanidad. Que tu Espíritu siga obrando en mí y a través de mí.